Tapia. Quedan todavía 15 solicitudes de palabra pendientes. Extenderemos la jornada hasta las 14 horas aproximadamente. Asambleísta Jimena Ponce tiene la palabra. Si me ayudan por favor con una presentación. Buenos días, compañera presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. El tema que nos ha convocado el día de hoy a este pleno, el tratamiento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, sin duda es un elemento absolutamente trascendente en el tratamiento de la problemática del país, en el sistema económico, en el eje, en el corazón, o digamos más bien que del corazón, el sistema sanguíneo que alimenta el resto de las actividades humanas, toda la producción y una forma diferente de organización de la producción y de organización económica con este concepto de la economía popular y solidaria. Como decía la compañera Roselvira, no estamos hablando de economías chicas, no estamos hablando de economías pobres, estamos hablando de un sistema económico que ha estado permanente, ha estado latente, y en este gobierno de la Revolución Ciudadana hay que reconocerlo, que es aquel que lo regresa a ver, que lo motiva, lo incentiva, lo define, lo norma, lo controla también, pero también lo fomenta. Y gracias a eso es que tenemos ahora la posibilidad de, luego de haber aplicado la ley, conocer algunos de esos elementos que necesitan ser reforzados, algunos otros innovados para poder llevar adelante un sistema económico alternativo. No es una ley, como se decía anteriormente, que permite formalizar a los informales. Ese no es el objetivo, eso podría ser un tema de política pública únicamente. Esta ley es una ley que nos permite saber o dar a conocer o reconocer que ese modelo de economía popular y solidaria, que esa organización, que esa asociatividad es posible, que aquel esquema económico del capitalismo salvaje, de la explotación del hombre por el hombre, puede ser un elemento del pasado. Pero para eso tenemos que construir en este presente ese futuro que queremos de una organización económica exitosa, de una organización económica que tenga excedentes, pero de una organización económica en donde la solidaridad y la justicia sean un eje central también de su accionar. Eso es posible y lo estamos viendo que ha sido absolutamente, que ha seguido dando resultados. La ley que tenemos vigente ha creado institucionalidad, esa institucionalidad que a veces aquí ha sido tan desechada, más burócratas, así es, más burócratas que en el caso, como señalaba la compañera Vanessa, de la economía, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, han permitido que el mercado privado, ya no solo el instrumento de la compra pública, sino que a través del mercado privado se generen y los actores de la EPS puedan optar por un mercado de un tamaño de $300 millones. $300 millones que ha sido el resultado de colocar esa norma del 15% en percha. Esas regulaciones que a veces aquí, cuando se debate institucionalidad, cuando se habla de superintendencia, cuando se habla de control, espantan a algunos, pues vemos que tienen resultados absolutamente favorables para ese sector que genera un 67% del trabajo y del empleo. Por tanto, es importantísimo que ahora hagamos todas las observaciones posibles para mejorar esta ley que está vigente y para reforzar algunos de sus elementos, como ya voy a señalar a continuación. En el artículo 4, en donde se señalan los principios de la Ley de Economía Popular y Solidaria, me parece que se hace un listado demasiado exhaustivo que viene a tornarse en exigencias únicamente para el sector de la economía popular y solidaria, para esos actores organizados de una forma diferente de producir productos y servicios. Creo que esas exigencias son excesivas para este sector. Creo que esas exigencias deben ser para todo el sector de la economía, para aquel del capitalismo y para aquel también de la economía que engloba a todos los actores económicos. No creo que deben ser exclusivas para el sector de la economía popular y solidaria. No tenemos por qué ponerles más requisitos a este sector. Creo que la redacción de la ley vigente me parece que es la adecuada. En el artículo 8, cuando se habla de la personería jurídica, recojo preocupaciones que también les expresaban compañeros en el debate del bloque que hemos tenido alrededor de esta ley, que tienen que ver con la necesidad de que se norme en una sola institución el registro y el otorgamiento de la personería jurídica. Este peregrinar y esta inseguridad jurídica que podría generarse al tener diversidad de instituciones en las cuales se puede reconocer, no hace bien a un sector que tiene que aún fortalecerse con políticas públicas claras que pasan por una identificación, una base de datos, por registros de información centralizados que nos permitan conocer a toda la ciudadanía y a ellos mismos en qué sector mismo están inscritos.
Artículos 9 y 10 que tienen que ver con actividades de fomento alrededor de responsabilidades que se colocan a los gobiernos autónomos descentralizados para que estos gobiernos que tienen responsabilidades del desarrollo también de sus localidades, en sus territorios, como son las prefecturas, como son los municipios y las juntas parroquiales, pues tengan también la responsabilidad de apoyar con financiamiento a través de capital semilla y de capital de riesgo. Instrumentos financieros absolutamente importantes para fomentar sus vocaciones productivas organizadas con el esquema de la economía popular y solidaria. Pero considero que es importante que estos capitales o estos mecanismos de financiamiento se canalicen a través de las instituciones financieras especializadas del sector de la economía popular y solidaria. En el cuadro ustedes pueden observar los datos que nos revela la Corporación de Finanzas Populares, en las que, a pesar de que está muy pequeñito, pues señala que me parece que es como 700 millones de dólares que han circulado a través de la CONAFIPS, de esta corporación. 700 millones de dólares que han ido a capilarizar todo el sistema de cooperativas y de organizaciones financieras de la economía popular y solidaria. Estamos hablando entonces de mercados financieros importantes que además tienen un indicador, si ustedes se fijan en la última columna, el índice de morosidad de lo que tiene que ver con estos préstamos, con estos mecanismos de financiamiento, el porcentaje de cartera vencida, que es el 0.67%. Indicadores completamente bajos porque existen otro tipo de controles, el mismo esquema de asociatividad, ese control moral entre los mismos pares y asociados a una cooperativa, dan cuenta de tener resultados exitosos y con mucha seguridad en lo que tiene que ver con el índice, con el porcentaje de cartera vencida. Por tanto, ese es mi argumento para indicar que en este artículo 9 y 10, estas instituciones financieras especializadas deben ser aquellas a través de las cuales se canalicen esa responsabilidad de los gobiernos autónomos para colocar financiamiento en términos de capital semilla y otros fondos para la economía, las organizaciones productivas de la EPS. Otro elemento importante en lo que tiene que ver con la producción y con el sistema económico es el acceso a mercados. Tenemos un capítulo especial que rige sobre la contratación pública y me parece que también debemos fomentar lo que es el acceso a un mercado justo también en el sector privado. Y en este sentido se ha hablado también aquí en intervenciones anteriores el artículo 11 en lo que tiene que ver con la participación en perchas. Cuando hablamos de participación en perchas estamos hablando de un espacio físico en los supermercados, pero existen otros espacios de comercialización sobre los cuales también debemos colocar esta exigencia de un porcentaje mínimo de exhibición. Puede darse ferias, puede darse otros mecanismos, incluso mecanismos de mercado virtuales, como aquellos que se utilizan para ciertas compras, en donde también esta exigencia de un porcentaje debe estar absolutamente tipificada. Y creo que si al momento la exigencia se ha cumplido exitosamente con ese 15%, este puede ser el punto de partida. Solicito a la Comisión y al compañero presidente de la Comisión que ese 15% que ya está funcionando y que nos ha generado esos 300 millones de dólares de mercado privado para las organizaciones de EPS, sea por lo menos, sea la base que esté señalada y escrita claramente en el artículo 11. También me parece importante que se coloque en el artículo 11 la labor que debe desarrollar y las competencias de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Actualmente me parece que está en una disposición o transitoria o en una general. Creo que se le debe dar la atribución a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para ir determinando esta regulación, no solo para escribirla, sino para irla controlando, regulando y monitoreando permanentemente. De su ejecución y de su correcto seguimiento dependerá el éxito de estos mercados privados. Ustedes pueden ver en la tabla que se presenta la participación del mercado de la economía popular y solidaria a través de esta regulación del 15% en perchas. Tenemos en enero a junio que participaban de un mercado de 1.170, digamos, en los rangos menores, de 3 millones para abajo, vemos el aporte que se ha venido haciendo y cómo ha incrementado. Bajo los 50.000 dólares anuales tenían una participación del 18.48% y de enero a junio en el 2015 esto sube al 96%. Este incremento al 96 millones. Del 2 al 8%, un incremento del 6%, que es lo que está en la cuarta columna. Todos los segmentos suben 8%, 15%, 21%, 24%, 33%. Y existe entonces un incremento para los mercados menores a los 3 millones de dólares. Esto es importante porque el sector micro y el de la EPS es el que se ve fortalecido con este tipo de regulaciones. Y en la siguiente tabla podemos ver cómo el mercado de 300 millones de dólares se va repartiendo en aquellos
en aquellas comercializadoras, Corporación A Favorita, El Rosado, Santa María, Tía y Coral Hipermercados, cómo se distribuyen esos 300 millones de dólares. Un asocio entre los grandes con estas economías, en este caso emergentes y actualmente reconocidas. Eso es lo que necesitamos fomentar. Por eso también me permito señalar que en el artículo 99, en el numeral 1, cuando hace referencia a la contratación pública, también se dé un especial tratamiento a los oferentes privados que contratan organizaciones de la EPS para que estén registradas en el mismo sistema, para que también sean beneficiarios de una política de jalonar desde el privado a la economía popular y solidaria. Más acceso a mercados, creo que en el sector público lo tenemos y se están garantizando con mayores elementos, menos burocratización y mejores elementos de flujo en compras públicas, pero también en el sector privado. Finalmente, en el artículo 79 quisiera señalar, cuando se habla de la economía del cuidado, que se hace específicamente una definición como que la economía del cuidado es no remunerada. Aquí deberíamos precisar que la economía del cuidado es una actividad económica que genera ingresos, que genera beneficios económicos, y en algunos casos está remunerada y en otros no remunerada. Estamos restringiendo la definición de economía del cuidado a aquella que es no remunerada. Con estas observaciones espero que alimentemos y mejoremos la ley de economía popular y solidaria, y sobre todo que tengamos instrumentos para que nuestro sistema económico cambie a uno de justicia social y equidad. Muchas gracias.